Los dioses romanos son realmente una copia calcada de los griegos, solo que cambian los nombres. Por ejemplo, Ares es Marte, Zeus va a ser Júpiter, Afrodita va a ser Venus, etc. De hecho, los nombres de los planetas van a ser nombres romanos: Urano, Júpiter, Saturno, Venus, etc. ¿Veis en las imágenes las principales diferencias entre los nombres griegos y romanos, así como algunos de los mismos? El dios de la guerra, ¿no? Marte, por ejemplo. Júpiter, el dios del Olimpo. Los romanos eran, por tanto, politeístas. Pero es curioso porque en las provincias que conquistaban, los romanos también tenían sus dioses, lo cual fue enriqueciendo este Olimpo de los dioses romanos. Un ejemplo es la diosa egipcia Isis, que era también adorada por los romanos. Los romanos también creían que el emperador era una especie de dios. Es a partir del culto imperial, esa Roma grande, ¿no? Ese imperio, ese dios, digamos, en la tierra, ¿no? Como ejemplo, Augusto, ese culto imperial. Los dioses creían en dos tipos de dioses, los romanos creían en dos tipos de dioses. Había dioses, digamos, a gran escala, los dioses estatales y los dioses, digamos, que sean dioses de la casa, los dioses del hogar. Por ejemplo, los dioses oficiales. El gobierno, les construía templos a estos dioses. Había ceremonias religiosas, los sacerdotes rezaban y sacrificaban animales a las afueras del templo. Si fijáis, los cristianos van cogiendo posteriormente cosas de los romanos y también de los egipcios, de los griegos, para hacer una síntesis. Entonces, todas las religiones van copiando de otras religiones anteriores. También lo hacen los musulmanes, ya lo veréis en segundo de la ESO, ya en la Edad Media. También van a inspirarse, por ejemplo, en la religión cristiana. Por los cristianos, fijaos que también tienen sacerdotes, hay curas, párrocos, obispos, y ellos rezan, ¿o no? El símbolo del cordero, famosa frase, cordero que quitas el pecado del mundo. El cordero es poco la representación que se hace de la bondad, ¿no? De cómo Jesucristo salva a la humanidad. El cordero es sacrificado, ¿no? Para salvar a la humanidad. Pues es un sacrificio, ¿no? Animal. Y claro, también los templos, igual que las iglesias, ermitas cristianas. Bueno, os hago una comparación con el paganismo, con la religión pagana romana, politeísta, porque hay mucho parecido con los cristianos. Los cristianos lo que van a hacer, luego os comentaré, es sustituir las festividades, por ejemplo, romanas, paganas, por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, del Sol Invictus, el Sol Invicto, cuando en diciembre, cuando de nuevo es el día la noche más larga y comienzan los días a ser más largos, ese solsticio de invierno, en torno al 21 o 22 de diciembre, o también las fiestas, por ejemplo, también de primavera, o las fiestas también de junio, digamos, el día más largo. Pues estas fiestas se van a ir cambiando por las fiestas cristianas. Por ejemplo, se dice, según la Biblia, que Jesucristo nace el 24 de diciembre. Según cuenta la historia, habría documentos que podrían probar que en realidad nació en primavera. ¿Por qué lo colocaron en Navidad? Para sustituir a esta fiesta pagana, ¿de acuerdo? Los dioses del hogar, los lares, protegían a la familia y a las casas. Es muy normal que en las casas de los romanos, pues un pequeño templete, un pequeño espacio donde poder rezar, venerar a esos dioses de la casa, ¿no? Como ejemplo los manes y penates, que eran dioses del hogar. Ese pequeño altar, se llama el larar, de lares.
Damos paso ahora al cristianismo, también muy importante en esta época. Si los romanos eran politeístas, o al menos al principio, poco a poco fueron adoptando una nueva religión, que es el cristianismo. Mientras Augusto fue emperador, esta religión apareció en la provincia romana de Judea, la actual Israel, Palestina y Líbano, en el extremo oriente del Mediterráneo. Un judío llamado Jesús enseñó que había solo un Dios y que todo el mundo debía ser igual. Técnicamente, la existencia de Jesús de Nazaret, aún se discute si existió o no existió. Lo más probable es que si no existió como tal, sí otras personas que fueron proclamando sus mismas ideas, ya que no fue el único en pregonar estas injusticias que a su modo de ver sufría su pueblo. Por lo tanto, entramos en un conflicto, una lucha, porque el Imperio Romano, con sus dioses, sus costumbres, su forma de vida, se enfrenta ante un nuevo poder que de forma paulatina irá adquiriendo mayor protagonismo, que son los cristianos. Los cristianos eran monoteístas y se negaron a dar culto al emperador, ya que para ellos el único culto que se debe dar es a Jesucristo y a Dios Padre, y a su Hijo en la tierra, Jesucristo. Hay que tener en cuenta otra cosa también, que en la época no existía, y es que en la época romana la idea de la Virgen María, es decir, la Inmaculada Concepción, una persona que ha concebido sin mantener relaciones sexuales, no existía en la época. La adopción de la Virgen María como Virgen María es una cuestión que se ha implantado en la religión cristiana mucho después, ya en la Edad Media. Por tanto, digamos, esto fue una creación, un invento posterior. Los primeros cristianos no creían que María fuese virgen. Es más, Jesucristo, según la tradición, según lo que cuentan, pues evidentemente tuvo su mujer Magdalena y su hijo, ¿no? Su familia, en definitiva. Claro, existe una persecución, y es que los cristianos no aceptan a los romanos con sus usos y costumbres. Ten en cuenta que el Imperio Romano ocupó de forma militar y mediante conquistas ocupó esta zona del mundo. Entonces, claro, por una parte los romanos como imperio invaden y someten a un pueblo a sus costumbres, y por otra parte los cristianos también como pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Judea, intenta expandir su visión del mundo, su religión. Intenta de hecho expandirlo y ampliarlo, evidentemente luchando contra la visión romana. Entonces vemos como una lucha de clase, una lucha por el poder entre dos grupos de personas, ¿no? Con creencias diferentes. De hecho, los cristianos fueron perseguidos durante siglos. Había campañas sucesivas en las que fueron perseguidos. Fueron perseguidos, por ejemplo, durante la época de Nerón, así como sobre todo en el siglo III y IV hubo campañas muy intensas de persecución. De hecho, el emperador Diocleciano los hizo luchar como gladiadores hasta la muerte. Claro, y aquí os quiero hacer una reflexión muy interesante, ¿no? Y es que las persecuciones religiosas se han dado en toda la historia, es decir, una persona puede ser creyente o no creyente, ambas opciones son igualmente válidas y respetables, siempre y cuando uno no arremeta contra otra persona por su creencia o no creencia. Dentro de los creyentes uno puede ser musulmán, budista, cristiano. Entre los cristianos están los católicos, protestantes, baptistas. Hay muchas, ¿no?, religiones.
Uno puede ser ateo, puede ser agnóstico, uno puede ser hinduista, hindú, puede ser sintoísta, puede ser chamanismo. Hay muchísimas religiones en el mundo. Entonces, estas religiones que se deben construir sobre la idea de la paz, la concordia, el diálogo y el progreso, se han utilizado, se han mal utilizado, lamentablemente, para perseguir a otros por no tener la religión verdadera, desde ese punto de vista. Así, los judíos en el siglo XX fueron perseguidos por los nazis. Bueno, no es una religión, es una etnia. Los gitanos también han sido perseguidos durante siglos. Los cristianos fueron perseguidos durante el Imperio Romano. Son perseguidos ahora también en países como Nigeria, países musulmanes. En Egipto los musulmanes también persiguen también a los cristianos actualmente. Pero por ejemplo, en Israel actualmente los judíos de Israel persiguen y asesinan también a los palestinos que son musulmanes en su mayoría. Entonces, los reyes católicos en España también persiguieron a los musulmanes y también a los judíos, siendo expulsados los judíos por los reyes católicos y los musulmanes por Felipe II. Eso ya lo daréis en segundo de la ESO. Lo que os quiero contar es que lamentablemente siempre que una religión ha sido mayoritaria, en vez de llegar a un acuerdo con una minoritaria, ninguna de los ha expulsado, los ha perseguido y recriminado o incluso asesinándolos. Es una lástima. Así llegamos a la conversión del cristianismo en una religión que está, ¿vale?, legalizada, permitida, que fue a partir de Constantino con el ya comentado anteriormente Edicto de Milán. Posteriormente, a finales del siglo IV, Teodosio lo declaró como religión oficial, y digo oficial y única, del Imperio Romano. Ahora, evidentemente, ya no eran perseguidos. De hecho, posteriormente los primeros cristianos, cuando ya cayó el Imperio Romano, fueron ellos los que persiguieron a los paganos, es decir, a todos los que no eran cristianos, los cristianos los persiguieron, a los paganos. Vamos a pasar a otro apartado.